¿Cómo están amigos? Hoy les traigo el resumen de la segunda temporada de La venganza del sabueso del clan de la espada. Hay días en que la gente acude en masa a la ciudad acuática de Venecior, la capital del gran imperio Rock. Debido a la universidad más prestigiosa del mundo, el día en que se lleva a cabo la ceremonia de ingreso a la Academia Coloseo. Desde el primer día de admisión, la academia estuvo ruidosa con promociones para reclutar nuevos miembros para el club. Este año la competencia para reclutar estudiantes era más feroz que el año pasado. Había dos clases en la academia. Clase fría, cuya especialidad eran las espadas, arcos, lanzas y más. Clase caliente, cuya especialidad era la magia. Los estudiantes de la academia debían desarrollar conocimientos generales sobre todo, además de su especialización en el transcurso de 4 años. Algunos hicieron una lista de los estudiantes que más llamaron la atención. Tudor, de la familia Don Quijote, famoso por sus habilidades con la lanza. Y Bianca, de la familia User, famosa por el tiro con arco. Eran los principales candidatos para el reclutamiento, ya que empataron en el primer lugar en la prueba práctica. Luego estaban los trillizos de Baskerville. Los espadachines de sangre de hierro ocuparon el tercer, cuarto y quinto lugar. Y había una persona que recibía mayor atención en el grupo de clase caliente. Un nuevo monstruo llamado Sinclair. Se decía que obtuvo una puntuación increíble, en primer lugar en la prueba práctica y segundo lugar en la prueba escrita. Y otro, el nombre que ocupaba el primer lugar en la evaluación escrita integral era de Vikir. Muchos pensaban que no era necesario buscar a alguien que solo era bueno en habilidades escritas. Y entre los nuevos estudiantes había más de 10 llamados Vikir. Para evitar ser notado en la academia, Vikir renunció al apellido Baskerville y se postuló como un plebeyo, pero nunca esperó que destacaría de esta forma. Escuchó que era más difícil para los plebeyos ingresar a la academia y era más discreto centrarse en la escritura discreta que en las habilidades prácticas. Debía evitar en la medida de lo posible atraer la atención de las personas para poder moverse cómodamente. En eso Vikir ve a toda una multitud alrededor de Dolores. Ella era la presidenta del consejo estudiantil y jefa del club de periodismo, Dolores Rune Wabadis. Ahora que Vikir lo pensaba, Dolores era la presidenta de la academia y lo mejor sería evitarla. Una vez llega a su dormitorio, su compañero de cuarto se presenta como Piggy. Vikir lo recordaba claramente antes de regresar, cuando vino a ayudar a los trillizos. Piggy era un buen tipo que le tendió la mano primero y se encargó de muchas cosas. En ese momento, Piggy fue intimidado por su vicioso compañero de cuarto, ese fue el comienzo de su desgracia, y ese tipo terminó muerto. Ahora esperaba que no suceda algo parecido a la última vez. Piggy le preguntaba si iría a la fiesta de bienvenida de nuevos estudiantes. Si no se hacía amigo de sus compañeros y de los mayores, lo pasaría mal durante los 4 años. Pero a Vikir no le interesaba esto, por eso no participaría en la fiesta. Pero Piggy le advierte que, si no iba, los de cursos mayores se molestarían con él. De todas formas, Vikir no iría a la fiesta. Esto hace que a Piggy le interese Vikir, debido a su frialdad. Por la noche, Vikir estaba observando la ciudad. Unos bandidos hablaban sobre lo tranquilo que estaba el lugar, ya que no se escuchaba el llanto de los niños. Su almacén estuvo lleno de estos niños, pero llegó una carreta al amanecer y se los llevó a todos. Por lo que escucharon, estos se dirigían a una guardería de Wabadis. En eso llega su jefe, quien les pide que dejen de hablar y mantengan la guardia, solo si querían llevarse a casa unas cuantas monedas para sus miserables vidas. Este hombre era conocido como moledor de carne, Ron Barrasan. Un bastardo que alcanzó el nivel de graduado. Por eso no le interesaba mercenarios de bajo nivel que ni siquiera tenían maná. Quería encontrar a alguien fuerte para cortar su carne. En eso alguien le pregunta si era Ron Barrasan. Algo que lo molesta, pensaba que los mercenarios de bajo nivel le estaban hablando. Pero al mirar atrás, estos ya estaban muertos. Vikir le recuerda que hace 4 años hizo un contrato con un demonio, matando y sacrificando a la familia que vivía a su lado. Luego, se unió a la Unión del Gremio del Norte. Constantemente sacó información y se la pasó al demonio.
Al final, traicionó a las fuerzas humanas aliadas. Durante el servicio de guardia, transmitió la ubicación del área de entrenamiento del pelotón al enemigo. Ron le pedía que deje de decir estupideces y se muestre. Vikir aparece detrás. Después de transmitir la ubicación al enemigo, el pelotón fue destruido. Ron rápidamente intenta cortarlo, pero su corte no le hizo nada. Y en un instante, sus brazos son cortados por la espada Belcebú de Vikir. Ron comienza a quejarse por el dolor. Además, no sabía nada de las fuerzas humanas aliadas y no entendía por qué le hacía esto. Pero era algo que Vikir ya sabía. Esto aún no había sucedido. Pero sabía que hizo un contrato con un demonio. Y antes de que éste pueda hablar, su cabeza explota. Entonces saca su libro, tachando su nombre con su sangre. Este ya era el tercero. Creado a través de recuerdos antes de la regresión y la investigación de Sandy Wandy. Esta era la lista negra. Traidores que vendieron a la humanidad a los demonios incluso antes de la era de la destrucción. Contenía información sobre los adoradores del demonio que debían ser asesinados. A los 3 adoradores que mató ese día les explotaron la cabeza antes de que pudiera matarlos. Si esa era la habilidad del demonio, solo significaba que éste se escondía cerca y tenía un contrato con ellos. Más tarde, Vikir había terminado con muchos hombres que tenían contrato con demonios. Y ya eran 29 personas hasta ahora. Todos murieron o les explotaron la cabeza ante la mención del demonio. Suponía que estos eran los términos del contrato con el demonio. Al final no se pudo obtener información sobre la ubicación de los 10 demonios cadáveres superiores. Pero Vikir ya se esperaba una lucha bastante larga y ardua. Pero no esperaba que hubiera una cosecha desde el primer día. Y ya era hora de regresar a la academia. Al volver, la fiesta de bienvenida de los nuevos estudiantes todavía estaba en marcha. Por eso decide al menos mostrar su cara en caso de que algo salga mal. Al ingresar, Vikir logra ver a 2 personas. Nunca pensó que estaría en el mismo año. Un gran héroe que llevó a la humanidad a la victoria junto a Camus Morgue durante la era de la destrucción. Entre ellos, él simplemente estuvo a la vanguardia y lideró el campo de batalla. El genio de Don Quijote, la familia de 7ª generación, Lanza del Sol. Tudor La Mancha Don Quijote. Y la arquera que derribó a innumerables demonios. El genio de User, la familia de 7ª generación, Arco Divino. Bianca Po User. Había muchas otras caras que vio en el campo de batalla. Nunca pensó que se reuniría con ellos así. Y ahora que lo pensaba detenidamente, Camus Morgue también entró en la academia. En eso ve a unos estudiantes intimidando a su compañero de dormitorio. Estos querían hacerle beber. Si se lo tomaba todo de una vez, lo dejarían pasar, incluso si no mostraba sus talentos. Pero Piggy sabía que no podría beber esa cantidad. Pero estos pendejos insisten en que lo beba. Como las cosas se pondría peor si no escuchaba a sus mayores, Piggy decide beber. Pero como era su primera vez, termina vomitando todo. Estos no dejaban de burlarse por esto, y de ahora en adelante su apodo sería Piggy el Vómito. En eso llega Vikir, usando su capucha para limpiar su vómito del piso. Piggy, antes de regresar, no pudo soportar la violencia escolar y finalmente abandonó la academia. Tenía entendido que se convirtió en un funcionario de bajo nivel y vivió una vida difícil cuidando a sus padres. La primera vez que se encontró con Piggy nuevamente fue en el frente después de que empezó la era de la destrucción. Fue una de las pocas personas que se ofreció como voluntario para ir al frente, salvó muchas vidas en primera línea con una excelente estrategia y análisis de información. Y Vikir también fue uno de ellos. Piggy era definitivamente digno de respeto, un compañero de armas. No era muy agradable ver a un compañero ser insultado de esta manera. En eso uno de sus mayores le preguntaba qué hacía, golpeándolo por su arrogancia. Al ver esto, los trillizos querían matarlo por atreverse a golpear a su maestro. Pero Vikir les lanza una mirada para que no hagan nada. Anteriormente les había dicho que su estatus en la academia era el de un plebeyo, y si se conocía su identidad, los mataría. La chica le pedía que no golpee a un novato,
pero por su atrevimiento a interrumpirlos, le pide a Vikir beber todo el vaso de cerveza. Si lo hacía, los dejaría ir a ambos. Sin pensarlo, Vikir se lo bebe. Esto les causaba gracia a los pendejos, era un licor bomba con alto contenido de alcohol mezclado con vodka y ron. No había manera de que un humano pueda beber más de 1 litro. Pero al ver que Vikir se lo estaba bebiendo todo, cambia su cara. Una vez termina de beberlo, ya era suficiente y decide irse con Piggy. El pendejo intenta detenerlo. En ese momento, tanto Tudor como Bianca sintieron un aura asesina. Vikir le pregunta qué pasaba, ¿acaso tenía algo más que decirle? Incluso el pendejo estaba temblando por el miedo hacia Vikir. En eso Dolores se acerca, preguntaba por qué hacían tanto alboroto. Estos le dicen que uno de los estudiantes vomitó y querían encargarse de ello. Dolores les pide que no sean duros con los nuevos, debían mantener la dignidad como mayores en la academia. Incluso los trillizos pensaban que Vikir era genial con lo sucedido. Debido a la intervención de Dolores, tanto Tudor como Bianca pensaban que se confundieron. Pero era diferente para Sinclair. Pensando que encontró a una buena persona. En la academia, los estudiantes de las clases fría y caliente básicamente tomaban clases juntos. Esta era la política de la academia de aumentar el grado de inmersión de las clases, creando una competencia para las élites orgullosas. El profesor responsable de la teoría de batalla era Banshee Morg. Basado en los lugares donde han descubierto bárbaros hasta ahora, les preguntaba si alguien podía adivinar dónde se encontraban ahora. Tudor recordaba lo estudiado, el conflicto ocurrido entre Balak y el Imperio, eran en la montaña 1, 8 y 75. Bianca consideraba los terrenos y llanuras bajas. Pero Sinclair fue más rápida para contestar. Según el anuncio del ejército a la academia, el lugar donde tuvo lugar la escaramuza entre los bárbaros y el Imperio era la montaña 1, 4, 5, 7, 8, 30, 75 y 207. Mientras tanto, Vikir pensaba en las 29 personas del día anterior, todos ellos tenían un fuerte hedor demoníaco que los impregnaba. Pero antes de morir, sus rostros explotaron. Si esa era la habilidad de uno de los 10 demonios cadáveres superiores escondido en esta eclíptica, solo se le ocurría un lugar donde podría estar escondido. También debía pedirle a Cindy que investigue. Como estaba metido en sus pensamientos, no se dio cuenta que Piggy le estaba llamando. Y todos en su aula lo miraban. El profesor recalca que la clase fría estaba en las peores condiciones que la clase caliente, nunca pensó que habría un estudiante durmiendo desde el primer día del semestre. A lo que Vikir le dice que no estaba dormido. Tenía los ojos cerrados, pero no estaba durmiendo. A lo que el profesor le dice que entonces entendió mal, pero Vikir estaba bien con esto, ya que todos podían equivocarse. Algo que había molestado al profesor, no sabía qué clase de idiota entró en la academia. Entonces, le dice que Sinclair ocupó el primer puesto en la clase caliente, recibiendo 10 puntos y todos de su clase recibieron 1 punto. Pero si Vikir responde a su pregunta, también regalaría puntos a la clase fría. Sin embargo, si no resuelve bien el problema, todos los de la clase fría perderían puntos. Debía adivinar dónde estaba el cuartel general de la tribu Balak. Algo que no tenía sentido para el resto, ya que la tribu Balak era la más difícil de obtener información. Pero Vikir los conocía muy bien, respondiendo correctamente todos los cuarteles, sorprendiendo a todos, incluso a su profesor. Y este sabía que todo lo que dijo Vikir era verdad, pero no entendía cómo pudo explicar el contenido de un artículo que aún no había sido verificado en el mundo académico. Pero al recordar su nombre, recuerda que obtuvo una puntuación perfecta en el examen escrito. Por eso le da 10 puntos de actitud y 1 punto a todos los de la clase fría. Sin embargo, incluso si aprueba el examen escrito, no podía tolerar el hecho de que haya dormido en su clase, volviendo a descontarle los 10 puntos. Sinclair tampoco sabía que se trataba de la persona que obtuvo el primer lugar, ya que el nombre Vikir era muy común en la academia. Tudor pensaba que era el más dotado para la escritura, pero esperaría a ver si ese cerebro inteligente podía ser útil en la clase de educación física. Naphtali,
Era un deporte de pelota en el que 40 personas divididas en dos bandos intentan ganar puntos golpeando la pelota en la portería del oponente. Lo único prohibido era el uso de maná y armas. Aparte de eso, era un juego donde lo único que tenía que hacer era lanzar la pelota usando cualquier método. Tudor decía ser mejor en este juego, pero Bianca solo pensaba que era un deporte de salvajes. Los trillizos también estaban en el juego, intentando bloquear a Tudor. Pero él no tenía intención de chocar frontalmente con los monstruos de la espada de sangre de hierro. Y para quitarse al último de encima, decide golpearlo. Ya sean del clan Baskerville, Tudor no tenía intenciones de perder. Todos estaban sorprendidos por su fuerza, incluso escucharon que había un genio en la familia Don Quijote. Tudor era una persona que no le gustaba estudiar teoría, se consideraba un verdadero guerrero, y era mejor competir con su físico. Pero su último contrincante para ganar la partida era Vikir. Pero a Vikir poco y nada le interesaba el juego, pensando en moverse a un lado para dejar pasar a Tudor. Pero para Tudor era diferente, quería darle una lección a Vikir, esperando que le sirva de oportunidad para no solo concentrarse en estudiar, sino también en hacer ejercicio. Pero con un movimiento rápido, Tudor tropieza con Vikir, perdiendo la conciencia en el aire y cayendo al suelo. Vikir había intentado evitarlo, pero Tudor fue quien chocó contra él. Y para no llamar la atención, decide caer para que los demás piensen que también estaba herido. Más tarde Tudor despierta, pero no sabía qué acababa de pasar. Pensando que de repente se desmayó. Recuerda que se encontró con Vikir, lo chocó ligeramente en el hombro para burlarse de él y de repente perdió la conciencia. Intentó jugar con un gusano de biblioteca, pero acabó perdiendo en una pelea de fuerza. Por eso quería intentarlo nuevamente. Pero al ver que Tudor estaba tras Vikir, los trillizos deciden ponerse delante de él. Algo confuso para los demás, ya que la portería estaba en otra dirección. Rápidamente Tudor los evade para ir tras Vikir. Tudor estaba decidido a derribarlo, y se aseguraría de usar su visión de la lanza del sol. Placaje de la lanza santa. Más tarde, Tudor vuelve a despertar sin comprender lo que había pasado. No entendía por qué seguía desmayándose. Su amigo le pide que se tranquilice, había chocado contra Vikir a gran velocidad y se fue volando. Podía ver por qué estaba obsesionado con Vikir, ya que era evidente que escondía algo. Por eso este decide ocuparse. Su amigo había recibido 2 golpes y no podía quedarse quieto. Este era un estudiante becado seleccionado por numerosos gremios de mercenarios en el norte, Sancho Barataria. Debido a su abrumadora fuerza física, Sancho fue quien decidió no participar en el Naptali. Pero desde el suelo helado del norte, desde recién nacidos hasta ancianos al borde de la muerte, cada uno luchaba a su manera. Eso significaba que todo el mundo era un guerrero a los ojos de Sancho. Los trillizos intentan detenerlo, pero Sancho era demasiado para ellos. Ahora solo quedaba Vikir, y Sancho intenta usar toda su fuerza contra él. Pero al golpearlo, siente que golpeaba a una montaña. Pero Vikir decide actuar como antes, usando sus pies para empujarse hacia atrás y para que Sancho piense que fue por su golpe. Pero este sabía que no era así, al golpear a Vikir, sintió que golpeaba algo que no era humano. Su distracción hace que le quiten el balón y el equipo de los trillizos gana el juego. Al levantarse, Sancho le echa agua en la cabeza a Vikir, le dice que era el responsable de la victoria de su equipo, aunque se quedó quieto, fue útil. Tudor le dice que solo ganó porque él se retiró, estaba celoso de Vikir y trató de molestarlo en la clase. Pero se dio cuenta que era un idiota y se disculpa con Vikir. Sancho quería saber qué clase de ejercicio hizo, ya que su cuerpo era muy resistente, tanto que incluso pensó que estaba usando maná. Vikir les dice que solo era un plebeyo, así que no podía usar maná. Esto era decepcionante para Tudor, si tan solo hubiera recibido una buena educación temprana con su cuerpo, podría haberse convertido en un experto como él. Tudor había sido el héroe de la Lanza del Sol y Sancho un genio del gremio de mercenarios. En el futuro, serían héroes que cazarían innumerables demonios en la era de la destrucción y salvarían a muchos humanos. Era extraño para Vikir ver que ellos tenían momentos como este. Y al limpiarse el sudor, todos se sorprenden al ver el físico de Vikir.
Aún no sabía que su vida en la academia se convertiría en una molestia desde ese día. Por la noche, Vikir se encarga de otro hombre, Lloyd Doxeler, el alcalde de Gévaudan y el director de un orfanato. Este se había confabulado con un demonio y vendió niños de familias de alto rango. Seguramente pensó que nunca lo atraparían. Y al ver el aura sólida en la espada de Vikir, este hombre sabía que era un maestro de la espada. Maestro de la espada, aunque el aura se ha vuelto más cercana a un sólido, todavía estaba más cerca de un líquido. Estrictamente hablando, era el nivel más alto de un graduado. Vikir le pide ayuda para atrapar al demonio, de ese modo, lo trataría adecuadamente. En ese momento, un edificio fue lanzado. Vikir se aleja a tiempo, y al levantar la mirada, podía observar al demonio. Pero por la abrumadora presión que podía sentir incluso estando tan lejos, sabía que este era uno de los 10 demonios cadáveres superiores. Y al verlo, la presión era tan abrumadora que podía sentirlo incluso de lejos. Pero no estaba seguro si realmente era uno de los 10 cadáveres superiores. Este rápidamente comienza el ataque, y Vikir lo evade, pero el demonio era tan rápido que apenas Vikir lo estaba esquivando. Y cuando creía que lo hizo bien, el mazo de este se expande, golpeando a Vikir. Pero se da cuenta que estaba usando el aura de un graduado avanzado, utilizando la técnica contundente de los religiosos de Guabadis. Claramente no era uno de los 10 cadáveres superiores. Pero era más problemático saber que los demonios incluso se infiltraron en la religión. Posiblemente era un sirviente que hacía trabajos ocasionales bajo los 10 cadáveres superiores. Pero si lograba vencerlo, probablemente se encontraría con uno de los 10 cadáveres superiores. Era bueno, ya que era difícil sacar la basura cada noche. Además, Vikir lo tomaría como un calentamiento después de mucho tiempo. Vikir logra detener el martillo con su pierna y rápidamente usa varios golpes consecutivos para golpear su pecho. Tan fuertes que lo hacen impactar contra la pared de un edificio. Pero este demonio aparentemente estaba bien, y cuando intenta volver a balancear su martillo, Vikir logra perforarle un brazo y rápidamente termina rompiendo su otro brazo. Vuelve a patearlo para impactarlo contra un fierro que sobresalía de la pared destruida. En su pecho, podía ver que estaba escrito Epebo, y le preguntaba si era su nombre. Vikir quería saber quién era su maestro, y si fue esa persona que lo hizo de esa forma. Pero este demonio era incapaz de pronunciar algo, soltando simples aullidos de su boca. Pero a Vikir no le preocupaba esto, ya que el interrogatorio no siempre tenía que hacerse verbalmente. A partir de ese momento, todo el cuerpo de este sería desmontado y cortado en pedazos, el estado de los órganos internos, la disposición de los huesos, las heridas, la frescura de la sangre que fluía por sus venas, la concentración de maná, esas cosas le darían mucha más información. Pero antes decide preguntarle si estaba bien si comenzaban con el interrogatorio. Una vez termina, escucha un ruido de afuera, al ir a revisar bajo los escombros, se encuentra con Doxeller que seguía con vida. Pero si quería seguir con vida, debía darle toda la información que tenga. Pero claro, todo dependería del valor de la información. Pero desde la distancia, otra persona los estaba observando. Doxeller quería contar todo, dentro de la oficina del director, tenía información en la caja fuerte. Pero antes de que terminara sus palabras, comenzaba a salir cabezas de su boca, explotando en el acto. Debido al ruido, los guardias que estaban revisando la zona podían ver la explosión. Entre ellos estaba Dolores preguntando si había algún herido. Personas de todo el lugar estaban de camino al centro de la explosión. Una forma de explosión demasiado incomprensible para ser normal, y huellas de conflictos talladas en el edificio del orfanato. Pero entre tanto desastre, Dolores encuentra parte de máscara del sabueso nocturno. Rápidamente se agacha para que nadie más lo vea. Se había puesto nerviosa, pero los restos de esa máscara claramente pertenecían a esa persona. Sabueso nocturno. Ahora, su profesor estaba molesto, se había preguntado qué clase de persona escribió un informe como ese. Vikir escribió que el Venompión tenía un segundo aguijón que nadie había descubierto.
pero su profesor creía que estaba delirando y veía el informe como una broma. Por eso, todos los de la clase fría recibirían una reducción de 10 puntos de sus puntajes de actitud. Vikir era consciente de su error, no sabía que aún no se había descubierto en esta época. Pero el profesor quería comprobar si el segundo aguijón estaba escondido en el caparazón del monstruo. Y al perforar su cuerpo, un aguijón sale disparado directo a su cara. Pero es detenido a tiempo por Vikir. Todo era confuso para el profesor Vansee, ya que un estudiante conocía a estos monstruos y logró un gran descubrimiento que resolvía los misteriosos casos de muerte. Por eso les daría un punto de actitud a todos los de la clase fría, y a Vikir le pide ir a su laboratorio después de clases para que le explique detalladamente su informe. Muchos de sus compañeros no creían que fuera posible hacer una investigación como la que hizo Vikir. Algunos ya pensaban que era genial, ya que era bueno en los deportes, pero también era buen estudiante. Pero más que eso, su cara escondida detrás de sus gafas y cabello era increíble. En la explosión del día anterior, Vikir resultó gravemente herido, pero gracias a su regeneración avanzada, logró sobrevivir. Inmediatamente después de la explosión, Epevo desapareció. Y lo único que pudo obtener fue el libro de contabilidad de la caja fuerte del director del orfanato. El libro de contabilidad registró el paradero de los niños que fueron utilizados como alimento para los demonios. Aunque no había ninguna conexión con ese lugar, no podía descartar la posibilidad de que pudiera haber múltiples 10 cadáveres superiores en la eclíptica. Sobre todo, el chico que vio brevemente el día anterior. Claramente, en la academia podía estar alguno de los 10 cadáveres superiores. La academia tenía un periódico que era famoso incluso en la capital imperial. Su influencia fue enorme. Los periódicos que se publicaban diariamente siempre se vendían como pan caliente. El club de periodismo de la academia era Ryukeyon. Y la persona a cargo de este club era Dolores Rune Kubadis. Dolores estaba emocionada por los nuevos integrantes y debido a la fama de ser un club difícil, demostraba lo persistentes que eran los nuevos. El primero en presentarse era Tudor La Mancha Don Quijote. Él planeaba convertirse en una élite que hacía todo bien en la academia. El otro era Sancho Barataria. Él simplemente no quería que la gente piense que era un idiota fuerte, se unió al club de periodismo para convertirse en un hombre inteligente. La tercera persona es Sinclair. Para ella, el dinero, la información y el poder eran inseparables y se unió al club porque pensó que la información sería superior. La cuarta integrante era Bianca Pouser. Entre todos los clubes de la academia, ella eligió el que tenía más visión a futuro. El quinto integrante era Piggy. A él simplemente le gustaba la recopilación de información y analizarla, y el club de periodismo era su vocación. Y el último era de Kerden Baskerville. Él les dice que era una regla escolar unirse a un club, así que solo siguió a Piggy. Pero era consciente de que Ryukeyon era el club de periodismo famoso tanto dentro como fuera de la academia. Si se quedaba en ese lugar, podría obtener mucha información fácilmente. Aunque era incómodo, ya que la Santa Dolores era la presidenta. Pero Dolores le dice a Vikir que no podía convertirse en reportero de Ryukeyon con ese tipo de actitud poco entusiasta. Pero una de sus compañeras la interrumpe, preguntando si el de la noticia era él. Nunca pensó que una persona tan famosa vendría al club de periodismo. En las noticias, se preguntaban cuál era la identidad del genio facial que apareció en el juego de los estudiantes de la clase fría. La chica era Ana, de tercer año y subjefe de Ryukeyon. Dolores le pregunta cuándo salió ese artículo, y Ana le dice que recibió un informe sobre un nuevo estudiante guapo. Si no lo publicaba, no podría llamarse a sí misma reportera. Y debido a que todos los demás estudiantes de segundo y tercer año fueron a hacer reportajes, ellos iniciarían las actividades con las personas presentes. Entre las noticias que revisarían, estaba el incidente donde un misterioso extraño apareció y destruyó el orfanato. Casi todos hicieron el mismo informe, y Anna suponía que el culpable en ese caso era el mismo culpable del reciente caso de asesinato en la capital imperial. Lo impactante era que en el orfanato se encontraron muchos cadáveres de niños. Piggy decía que esto era obra de un monstruo, pero Vikir sabía que los cuerpos encontrados eran obra de un demonio. Ana quería decidir el titular del artículo,
muchos dieron sus opciones. Si había aparecido un villano aterrador o que estaban haciendo los guardias imperiales. O si el villano estaba desafiando a la familia Q-Badis. Pero de entre todas las opciones, ninguno llamaba la atención de Bianca. Carol Tudor le dice que era porque no tenía el nombre del villano, ya que los criminales despiadados recibían apodos siniestros como Carnicero de Humanos o Barba Azul. Y él quería ponerle Maestro Sombrío de la Muerte. Pero a nadie parecía gustarle este nombre. Otro quería ponerle el bombardero que trae consigo la desgracia. Pero como era muy largo, piensan en Asesino del Orfanato o Señor Terrorista. Dolores solo escuchaba mientras apuntaba, pero les da otra opción, Sabueso Nocturno. La máscara que recogió en la escena claramente pertenecía al Sabueso Nocturno. Pero no sabía por qué estaba en ese lugar, ya que el Sabueso Nocturno tenía humildad y no hacía alarde del prestigio ni de su riqueza. También trató con sinceridad a sus vecinos de los barrios marginales que sufrían la muerte roja. Ese amor y devoción hacia los menos afortunados era real. Por eso pensó que robarle las lágrimas de la santa era por una gran causa. Pero no entendía por qué estuvo en el lugar del desastre del día anterior, o si realmente mató al director del orfanato y dañó a los niños dentro. Pero sus ojos no la engañaban, el Sabueso Nocturno no era un villano. Y si era el culpable, era posible que estuviese pasando algo malo. Entonces la sacan de sus pensamientos, el nombre de Sabueso Nocturno era una nomenclatura de estilo bárbaro. Por lo que la violencia era revelada claramente. Muchos creían que el nombre era sombrío y producía temor. Pero realmente Dolores lo pensó en voz alta, nunca tuvo la intención de ponerle ese nombre. Ana decide el titular, el villano que trajo miedo a la capital imperial, Sabueso Nocturno. En eso Tudor quería saber la opinión de Vikir, si el Sabueso Nocturno realmente era un villano, a lo que Vikir simplemente le dice que no tenía idea. Aunque nunca pensó que las palabras de Sabueso Nocturno saldrían de la boca de la Santa Dolores. Pero debido a la insistencia de Tudor, Vikir le dice que el Sabueso Nocturno no era una buena persona, por lo que debía ser un villano. Tudor estaba de acuerdo con esto, pero Dolores estaba molesta por esto. Y le preguntaba a Vikir por qué estaba tan seguro de que el Sabueso Nocturno era un villano. Y al ver que no respondía, le dice que no podía afirmar algo basándose únicamente en testimonios sin ninguna prueba. Pero como periodista, no podía decir algo que no estaba claro, no debía olvidar que estaba en una posición en la que podía arruinar la vida de gente inocente. Tudor le dice que los guardias testificaron, el Sabueso Nocturno destruyó el edificio y mató al director del orfanato. Pero Dolores le explica que, lo que dijo la Guardia Imperial, era solo una declaración especulativa, sin evidencia física. Además, este incidente tuvo lugar en el sótano del orfanato y el misterio del hallazgo de cadáveres antiguos aún seguía sin respuesta. Había muchas cosas extrañas acerca de que el Sabueso Nocturno, como atacante del orfanato, dañó a los niños. Todo podían ver cómo Dolores se alteraba cada vez que trataban de hablar mal del Sabueso Nocturno. Además, aunque el incidente ocurrido en un orfanato administrado por la familia de Dolores, ella permanecía neutral. Dolores también quería revisar el artículo poco a poco, para que sea lo más objetivo e imparcial posible. Ya que, no era demasiado tarde para publicar un artículo crítico donde quede clara la razón por la que el Sabueso Nocturno hizo lo que hizo. Y si el Sabueso realmente era malvado, ella misma se encargaría de criticarlo duramente. En eso entra otro estudiante, ya que el profesor Vance, que era el asesor de su club, estaba llamando a Dolores. Quería que vuelvan a editar el artículo para que el Sabueso Nocturno quede claramente como el malo de la historia. Dolores estaba cansada, ya que al profesor Vance siempre le gustó crear problemas, así que debía reunirse para hablar sobre el tema. Tudor se daba cuenta que Dolores era muy decidida, y Vikir decía que siempre fue así. A lo que Tudor le pregunta de qué tiempo hablaba. La misma apariencia que la santa quien dirigió a los caballeros sagrados al frente del campo de batalla antes de regresar. Dolores siempre se preocupó por las demás personas, insistiendo a sus camaradas a salvar a más personas en sus turnos de descanso. Aunque Vikir esperaba que sus acciones fueran vistas como las de un villano,
no era un mal sentimiento cuando alguien quería saber la verdad. Por eso estaba agradecido con Dolores, desde el fondo de su corazón. El horario en la academia era pesado, se despertaban a las 6 de la mañana. Los estudiantes se despiertan con el sonido de la alarma y se dirigen al patio de recreo frente al dormitorio. Los estudiantes reunidos se quitan el sueño imitando los movimientos de gimnasia del instructor que está delante, comenzando el día con un trote ligero. Después del ejercicio matutino, los estudiantes se dispersan, algunas personas se van a dormir medio despiertas, algunas se van al baño, y otros se dirigen al restaurante. Esto era agotador para Piggy, quien creía que su cerebro podría volver más activo si durmiese más en lugar de ir a los ejercicios matutinos. Pero Vicky le recuerda que mover su cuerpo ayudaba a activar su cerebro. A lo que Tudor le pregunta cómo era tan popular entre las mujeres con su falta de empatía. Y como se acercaba el fin de semana, les invita a ir al centro. Piggy quería ir, ya que necesitaba comprar un nuevo libro. Pero Vicky solo les dice que trabaja los fines de semana como voluntario. Piggy les explica que Vicky acumuló muchos puntos de penalización. Por eso Vicky les pide a ellos que vayan al centro solos, pero estos deciden seguirlo, ya que no querían dejar solo a su amigo. En eso Tudor se da cuenta era extraño, cuando estaban cerca de Vicky, naturalmente se paraban a su lado, sintiendo que veía a un hermano mayor. Era una persona tranquila, pero con carisma. Sancho, que fue un mercenario, sabía que ese tipo de personas naturalmente lideran a la gente. Piggy también pensaba que Vicky era alguien genial. Grandes personas como Tudor de la noble familia Don Quijote y Sancho, un estudiante becado del gremio de mercenarios del norte, se acercaron a Vicky primero. Era tan amable que le ayudó cuando estaba sufriendo en la fiesta de bienvenida. Vicky era alguien que estudiaba y hacía ejercicio perfectamente, y por alguna razón, si estaba cerca de él, podía sentir que también podría hacerlo bien en el futuro. Pero al volver para ver a otros estudiantes, Piggy sintió miedo al ver la expresión de Vicky. En eso le pregunta a Piggy si tenía información sobre todos los estudiantes, preguntando por el tipo que pasó junto a ellos. Piggy lo conocía, decía que era el chico más guapo de la escuela, era el mayor, Banye Kuthak, un estudiante de segundo año. Vicky nunca pensó que este pendejo estuviera activo tan abiertamente, reconociendo a uno de los 10 cadáveres superiores. Quería atacarlo en ese momento, pero reconoce que si luchaban en ese lugar, habría muchas bajas. No podía dejar que los futuros héroes sufrieran daños. Por eso le dice al resto de sus amigos que no estaba bien, así que se retiraría a descansar. Primero necesitaba recopilar información, usando la segunda ranura de Belcebú, colina silenciosa para seguir al demonio. Y como estaba concentrado en no se percató que Dolores estaba bajando las escaleras. Ella tropieza, y todos acuden en su ayuda, pidiéndole a Vicky que se disculpe con Dolores. Él lo hace, pero Dolores le dice que no era necesario, ya que ella tampoco estuvo prestando atención, pensando por un momento que se había topado con una pared porque era muy duro. Además, ni siquiera sintió su presencia, preguntando quién era él. Y como había demasiados ojos mirando, Vicky decide posponer su persecución. Por otro lado, las chicas que estaban con Banye le preguntaban por qué las llevó a un lugar oscuro, ya que no les gustaba para nada. Pero Banye tenía que contarles una triste historia. Recientemente, apareció un tipo que estaba causando problemas a su alrededor, por eso no podía comer bien esos días. Y mientras intentaba descubrir qué tipo de persona era, accidentalmente terminó usando el uniforme de la academia, así que pudo haber visto que él era un estudiante en la academia. Ambas chicas intentaban alentarlo, ya que querían estar a su lado. Banye les agradece por esto, diciendo que tenían un corazón hermoso como sus caras. Y siempre estarían juntos, incluso en el futuro. Reconociendo que el tipo con la máscara de la peste tenía las habilidades de un graduado avanzado, y posiblemente no murió en esa explosión. Y como solo atacaba fuentes de alimentos relacionados con él, estaba claro que era un humano que llegó a sentir la existencia de los demonios. Eso significaba que ese tipo estaba relacionado con la muerte de Andromalius.
Este es el noveno cadáver, Dantalian. Vikir estaba en la reunión de su grupo. Dolores y su amiga recopilaron los incidentes ocurridos en la academia y sus alrededores. Como a Rayo Keyon le faltaba mano de obra en ese momento, ella esperaba que los nuevos estudiantes de primer año estuviesen activos. Y cada uno escogería un caso, lo investigaría y haría un artículo. Para Peggy este sería su primer artículo desde que se unió al grupo, pero Bianca estaba más preocupada ya que estaban pasando muchas cosas en la eclíptica. Uno era la premonición de terroristas. Se decía que un terrorista anunció que envenenaría el río de Venecior, la capital de Rock. Y la capital imperial estaba investigando el caso centrado en Lord Viatan. El otro era un apuesto actor de teatro que desapareció. Que se decía que probablemente el crimen fue causado por un fanático. Otro caso era el de un extraño asesinato, y el rápido aumento de los casos de desapariciones. Como no podían identificar al culpable, querían adjudicar el crimen al sabueso nocturno. Pero también estaba el caso de desaparición dentro de la academia. 3 estudiantes de la academia desaparecieron. Hubo muchos testigos, ya que normalmente los 3 iban juntos. Pero se decía que solo fue un escape por amor. Pero Vikir sabía que no era así, y que el responsable era uno de los 10 cadáveres superiores. Por la noche, el demonio había tomado otro cuerpo, preguntando a su grupo si habían descubierto algo sobre la máscara de la plaga que los estaba persiguiendo. El subordinado de Dantalian, Epebo, no sabía nada. Lo mismo pasaba con Geronto y Eve. Incluso Pedo no logró conseguir información. Dantalian sabía que el sabueso nocturno no fue visto desde ese día, y al parecer era demasiado cauteloso. Y como no podía evitarlo, decide ampliar un poco más el alcance de sus actividades. Así que decide compartir su rostro con sus subordinados. Les ordena salir bajo el sol y encontrar al sabueso nocturno. En eso despierta la mujer del hombre que Dantalian tomó, y preguntaba quiénes eran esas personas. Y al no tener alternativa, decide ordenar a Pedo que se encargue de esa mujer, pero sin dañarle la cara. Debido a la muerte del 10º cadáver, Andromalius, y la obstrucción del sabueso nocturno, su plan para abrir la puerta se estaba retrasando. Eso era demasiado molesto. En eso le pide a Epebo que lo siga, para aliviar el estrés acumulado. Dantalian se había transformado en un sacerdote, y la persona con la que se estaba reuniendo era Dolores. Además, no podía evitar sonreír, ya que estaba delante de una hermosa santa. Esto la molesta, ya que no se había reunido con él para bromear. Este le dice que estaba preocupado por ella, ya que estuvo visitando con poca frecuencia la iglesia. Dolores le explica que esos días estaba ocupada, ya que había muchos asesinatos y desapariciones. Pero Dantalian solo se burlaba por dentro, ya que todos esos incidentes fueron causados por él. El rostro que robó era de Quality Rune Indulgentia, jefe de la familia Indulgentia, rama colateral de Wabadis. Aunque aparentemente prestaba servicios voluntarios gestionando orfanatos, monasterios y hospitales con los recursos de Qubadis. También apoyaba el sistema de indulgencia que elimina los pecados de los ricos. Dolores sabía que era una persona diferente en su interior y exterior. Claramente ocultaba algo. Dantalian le pregunta por qué vino a verlo, a lo que Dolores le dice que vino a solicitar la abolición de la indulgencia. Ya que era un error pensar que tener mucho dinero podía liberarlos de todos sus pecados. Pero Dantalian le explica que esta era una política de la denominación hasta ahora, y ya era demasiado castigo donar mucho dinero. Molesta, Dolores le dice que los pecados debían ser confesados a Dios y recibir el castigo apropiado para ser perdonado. La indulgencia nunca podría salvar a las personas. Esto era molesto para el demonio, así que solo le dice que estaba siguiendo los principios de la iglesia y era mejor hablar con el padre de la Santa Dolores, incluso con el cardenal sobre esto. Así que le pide que se retire, ya que escuchó que los estudiantes de la academia vendrían hoy para realizar trabajo voluntario. Y no había necesidad de discutir los asuntos de la familia en presencia de los jóvenes. Dolores lo sabía, así que decide volver más tarde para seguir su conversación. Pero Dantalian estaba eufórico. La Santa Dolores era realmente hermosa para él.
un poco más a su lado, y no podría resistir la tentación de coleccionarla, pero tenía que soportar un tiempo más. La santa era el mejor producto que descubrió en este mundo, quería coleccionarla cuando el caos llegue al mundo y tenga una expresión llena de desesperación. Necesitaba abrir la puerta lo antes posible, para que la era del caos reine el mundo. Por otro lado, Vikir había llegado al lugar que buscaba, el orfanato que Sendy Wande encontró al analizar el libro de contabilidad de Andromalius. Tenía una alta probabilidad de que esté relacionado con los 10 cadáveres superiores. También era propiedad de la familia Q-Badis. Si la influencia de los demonios se extiende desde la espada de sangre de hierro hasta los religiosos, entonces era muy probable que los demonios ya se hayan escondido en otras familias también. Después del incidente de la explosión, la presencia del sabueso nocturno no pasaría desapercibida, así que Vikir debía investigar tranquilamente como un estudiante con el pretexto del trabajo voluntario. Pero sus amigos lo siguieron para ayudarle con este trabajo, lo cual era una molestia para Vikir, ya que en cualquier momento podría ponerse peligroso. Comenzaron unas vacaciones de 10 días en la academia. Unas vacaciones doradas creadas combinando los fines de semana, el aniversario de la fundación de la academia y la celebración de Pascua de la iglesia Rune. Los estudiantes de la academia viajan a la eclíptica con sus compañeros, planean pasar ratos de ocio divertidos, como visitar la casa de sus padres. Sin embargo, no todos los estudiantes disfrutaron de su tiempo libre. Sancho, Piggy y Tudor estaban acompañando a Vikir en su trabajo voluntariado en el orfanato Indulgentia. Tudor estaba impresionado, ya que se decía que este orfanato era el más grande de la capital imperial. Piggy sabía del director del orfanato, que era el fundador de la Fundación de Cuidados Infantiles y también se desempeñaba como profesor fuera de la academia. Quilty Rune Indulgentia. Este era el cabeza de su familia, pariente materno de la familia Wabadis. Tenía buena reputación, por lo que tenía bastante influencia en la iglesia Rune. Y era bien sabido en el mundo que estaba en desacuerdo con la Santa Dolores por diferencias de opiniones religiosas. Vikir pensaba que era un director de orfanato muy respetado, pero pronto vería cómo era el interior una vez lo abra. Más adelante, les daban la bienvenida a los voluntarios que vinieron por 10 días con los niños como sus maestros. Si cuidaban a los niños con sinceridad, ellos recordarían esa gracia por el resto de sus vidas. Por eso la hermana les pide que lo hagan con el corazón de padres que criaron a sus hijos. Pero Tudor estaba confundido, ya que Bianca y Sinclair también estaban en el orfanato. Bianca molesta le recuerda que el trabajo era voluntario, cuestionando la decisión de Tudor para venir, pero este le dice que un héroe no necesitaba una razón para hacer buenas obras. En eso Sinclair saluda a Vikir, diciendo que encontrarse en ese lugar era el destino. Era una pena que no pudieran hablar mucho antes, así que le pide que la cuide durante los 10 días. Y al darle la mano, ella se emociona, en eso Piggy le dice que tiene información. El otro día vio a Sinclair acercarse a los voluntarios y pedirles algo. Ella había preguntado dónde iba a ser voluntario Vikir y pidió que la asignaran en el mismo lugar, preguntándole si sabía lo que esto significaba. Vikir pensaba que, a pesar de que lo planeó, Sinclair trató de ocultarlo como una coincidencia, por eso era mejor estar en guardia con ella. Y al ver los alrededores, también se da cuenta que el director del orfanato no estaba en ese lugar. Entonces llega el momento en el que los niños debían elegir a un maestro. Tanto Tudor, Sancho y Bianca fueron elegidos rápidamente, incluso Sinclair. Pero con Vikir era diferente, los niños parecían tenerle miedo. Piggy le pide que no ponga esos ojos, ya que asustaba a los niños. Pero Vikir no lo sabía, ya que Pomeranian siempre le hacía caso. Claramente estos niños eran difíciles. En eso se percata de una niña que se alejaba del resto. Vikir aparece detrás de ella, diciendo que también se sentía asfixiado cuando estaba en lugares concurridos. Y si no presta atención, la gente tendría una mala impresión de él. Por eso le pregunta por qué se fue. Pero la niña simplemente lo ignora, el plan de Vikir para entablar una conversación con ella no estaba funcionando. En eso recuerda a Aidien,
quien le dijo que, si sonreía, los niños siempre le responderían. Al acercarse, logra ver su nombre, ella era Peri. Y siguiendo el consejo de Ellen, le preguntaba si ese era su nombre. Pero de todas formas la niña escapa. Vikir pensaba que su sonrisa era mala, en eso Dolores se acerca, diciendo que no se escapó porque no le agradara. Ella lo había visto todo, y no sabía mucho sobre Vikir porque era directo, pero era más amable de lo que parecía. Peri era una niña a la que le han roto el corazón y la terminó cerrando, por eso tenía afasia y no podía hablar. No sabía exactamente qué pasó, pero Peri nació en un orfanato, era una niña que conoció a muchos voluntarios que vienen al orfanato durante los últimos 13 años. Al principio todos son amigables, pero un día, la vida diaria se vuelve tan ocupada que ya no vienen. Peri estaba cansada del cariño a corto plazo para que después se separen para siempre. Mientras hablaban alguien se estaba acercando, haciendo que Vikir sienta miedo. Dolores seguía, ya que Peri reaccionó a Vikir, por eso le pide que se haga cargo de Peri. Rápidamente Vikir le tapa la boca. El director estaba caminando con un hombre, quien le decía que estaba tan ocupado que era difícil ver su cara. Este le dice que, en los últimos días, numerosas personas solicitaban entrevistas diciendo que querían arrepentirse de sus pecados. El hombre que lo acompañaba también quería comprar indulgencias, pagaría el precio de 1.000 millones de oro. Había matado a un esclavo de una tribu bárbara que había comprado recientemente. Cuando lo capturó, lo golpeó para disciplinarlo, pero murió en el camino. Pero era inaudito para el director, ya que 1.000 millones de oro era mucho por un simple esclavo, pero este le dice que, en el camino de regreso, debido a su enojo, terminó quemando toda una aldea. Vikir se había percatado del olor del director del orfanato, era el mismo que el de la academia. El directo le dice al hombre que con 500 millones sería suficiente, pero el hombre pagaría otros 500 millones como propina para el dios que perdonó sus pecados. Pero el director le recuerda que dar propina a Dios era una blasfemia, pero por supuesto, Dios lo perdonaría todo si le daba una ofrenda acorde. Como no entendía qué estaba pasando, Dolores estaba forcejeando con Vikir para que la soltara, pero en ese momento son descubiertos por el hombre que acompañaba al director. Vikir se da cuenta que este tenía un olor particular a un demonio. El noveno cadáver también logra ver a Dolores, y no sabía que ella tuviera el mal gusto de escuchar a escondidas lo que decían los demás. Y si no era este el caso, claramente estaba disfrutando de una aventura secreta con su compañero de clase. Solo entonces Dolores se da cuenta de que era como si la hubiesen atrapado robando algo mientras se escondía. El noveno cadáver se dirige a Vikir, al ver su uniforme de la academia, se da cuenta que vino a hacer trabajo voluntariado en su orfanato. No lo pudo ver claramente por sus anteojos, pero este decía que Vikir tenía una cara muy bonita. Pensando que estaba en el nivel superior de su colección, por eso quería tenerlo. En eso, el hombre que quería comprarle indulgencias lo interrumpe, un momento después se despide de Dolores, ya que estaba ocupado. Dolores estaba molesta por la corrupción de la iglesia, incluso después de verlo vender descaradamente indulgencias, no pudo decir nada al escuchar sus palabras blasfemando contra Dios. También estaba molesta con Vikir, y le preguntaba por qué hizo eso. Sorprendiéndose al ver su expresión. Vikir se disculpa porque su repentina acción le tomó por sorpresa, prometiendo que tendría cuidado en el futuro. Y como tenía trabajo que hacer, decide volver. Dolores estaba consternada, no entendía por qué Vikir se veía tan enojado. Quilty Rune Indulgentia, el tiempo promedio de permanencia en el orfanato fue de aproximadamente 2 horas por día. Su tarea principal era vender indulgencias a nobles y comerciantes. Y ocasionalmente enviaba por correo informes de inversiones o libros de contabilidad de ventas de indulgencias a la familia Wabadis. Después de revisar el correo, se confirmó que el destinatario era el cardenal Humbert Rune Quavaris, la cabeza de la familia Wabadis. Además, Quilty siempre estaba acompañado por alguien cuando realizaba actividades externas. Y se confirmó que la escolta era una rotación de 4 personas, 3 hombres y una mujer.
La máscara, que era uno de los guardias con quien Vikir se encontró durante la explosión del orfanato, se confirmó por el olfato que era la misma persona que se llamaba Epebo. Por lo tanto, se esperaba que los 3 restantes estén en el nivel de un graduado avanzado o superior. Era un alto riesgo encargarse de 4 graduados avanzados junto a uno de los 10 cadáveres superiores. Y para encargarse de Quilty, primero debía encargarse de los 4 guardias. En eso llegan sus amigos, quienes estaban sorprendidos por lo mucho que trabajaba Vikir. Sancho se sentía avergonzado por intentar ganar puntos completando horas de voluntariado, y Tudor no podía creer que Vikir haga todo eso solo para ayudar niños. Queriendo seguir su ejemplo y trabajar más duro para convertirse en un verdadero héroe. Mientras tanto, Vikir seguía sumido en sus pensamientos. Era difícil actuar durante el día y era mejor moverse por la noche. Por otro lado, Peri estaba observando cómo los demás niños jugaban. En eso Vikir se sienta cerca de ella, haciendo rebotar una pequeña pelota. Esto era el huevo de la señora de 8 patas, pero no mostró signos de eclosión. Vikir siempre lo llevaba con él por si acaso, pero nunca pensó que lo usaría para algo como esto. Al soltar el huevo, Peri lo sujeta emocionada. El plan para ganarse la confianza de Peri estaba funcionando. Pero Vikir no se había dado cuenta que estaba siendo observada por Sinclair, quien siempre supo que Vikir era una persona amable, aunque tenga un lado poco contundente. Sinclair quería hacerse amiga de Vikir, y era un año menor que él. Pero quería hablarle informalmente sin importar su edad. A Vikir no le importaba, así que le dice que haga lo que quiera. Mientras Peri jugaba con el huevo de la señora de las 8 patas, este comienza a reaccionar y a moverse por su cuenta, terminando por caer a una cuneta. Sinclair intenta calmarla, ya que no había nada que hacer para recuperarlo. Pero ella estaba asustada, entonces Vikir le dice que solo era una pelota, así que no debía preocuparse. Y al ver que Peri estaba por llorar, Vikir decide intentar recuperarla. Por otro lado, Dolores no podía evitar preocuparse por Vikir. La primera impresión no fue buena porque parecía que juzgaba a las personas con prejuicios. Además, su comportamiento era tan malo que incluso recibía puntos de penalización y tenía que participar en trabajos de voluntariado. Pero, las personas hablaban muy bien de él, incluso llegó a ayudar en un restaurante que necesitaba mano de obra. También ayudó con la revisión de las tuberías. Todo el mundo reconocía a Vikir como una buena persona, incluso si el juicio de Dolores fue incorrecto, lo fue durante mucho tiempo. Pero en verdad era ella quien quedó atrapada en las ideas preconcebidas. Era bien sabido por el mundo exterior que Quilty y ella no se llevaban bien. Pero si Vikir llegó a notar la presencia de Quilty y se escondió con ella por consideración, tenía que disculparse con él. En eso ve que Vikir se quitaba la camisa para ingresar a la cuneta a recuperar la pelota. Y una vez lo tiene, le dice a Peri que ya no debía preocuparse. Algo que emociona tanto a Sinclair, Dolores y Peri. Tanto Tudor como Sancho estaban jugando con los niños del orfanato. Y ya era el último día de trabajo voluntariado, por lo que ambos querían jugar hasta quedarse sin energía. Por otro lado, Vikir estaba sentado al lado de Peri. Ella lo miraba avergonzada, y en lo que estaba distraído, le coloca una corona de flores. Como Peri no podía hablar, usa la mano de Vikir para decirle que lo agradecía por todo, por estar siempre con ella. También le preguntaba si podrían volver a verse. En eso Vikir recuerda las palabras de Dolores. Al principio todos los que la visitaban eran amigables con Peri, pero con el tiempo estaban ocupados y se olvidaban de ella. Vikir sabía que, mientras esté cazando demonios, debía estar preparado para la muerte en cualquier momento, por eso no podía prometerle a Peri que volvería. Aún así, le dice que se volverían a ver. Mientras haya un mañana para Vikir, le promete volver al orfanato. Esto hace que Peri esté feliz. Por otro lado, en el auditorio principal del orfanato Indulgentia, el 9º cadáver les daba las gracias a los voluntarios. Al conocerlos, los niños habían podido sentir la presencia de sus padres y pudieron llenar el vacío que tenían en sus corazones. Y si los niños crecían bien, será gracias a la gracia de estos maravillosos voluntarios. Y todo el amor que sintieron por los huérfanos, debían compartirlo con los niños en una enorme alcancía. Vikir lo observaba atentamente, dándose cuenta que Quilty era bueno dando las gracias con la lengua de un demonio.
Apropiadamente, estimulaba sutilmente el respeto y el sentimiento de deuda hacia los padres. Parecía que todavía estaba planeando que los estudiantes donen dinero. Además, trajo a los 4 escoltas, lo cual sería peligroso si Vikir decidía realizar una incursión ahora. Pero tampoco podía dejar que ese demonio hiciera lo que quisiese, y como todos los preparativos estaban completados, ese mismo día daría caza a uno de los 10 cadáveres superiores como estaba previsto. Muchos de los estudiantes estaban donando a la iglesia, pero Vikir no tenía dinero. Algo que sorprende a Sinclair, ya que era extraño que un estudiante de la academia no tenga dinero. Pero Vikir simplemente no quería darle dinero a un demonio. Sinclair decía que Vikir era muy frío, ya que las personas ricas como ellos deberían ayudar a los niños de ese lugar. Pero Vikir pensaba diferente, de todos modos, el mundo era un lugar donde tenían que superarlo por su cuenta, los padres solo son necesitados cuando la ayuda de los demás era esencial y, aparte de esto, eran innecesarios. Sinclair malinterpreta sus palabras, pensando que Vikir tuvo una infancia terrible, lamentándose por él. También le pide visitar su casa más tarde, para que coman juntos con su familia durante los días festivos o vacaciones. Avergonzada, se retira diciendo que debía ver a los niños, pero también debía asegurarse de sacar tiempo después del trabajo voluntariado. Pero Vikir solo pensaba que Sinclair era una persona extraña. Sinclair, la identidad que envió a la academia era falsa, antes de que Vikir regresara. Ella fue la mayor genio en la clase caliente y nunca perdió el primer lugar en los exámenes escritos y prácticos durante los 4 años. Pero por alguna razón, desapareció tan pronto se graduó y nunca fue revelada al mundo. Entonces Quilty le pide a los niños agradecer a los padres que estuvieron cuidando de ellos durante los últimos 10 días. Al despedirse, Tudor juraba por su nombre visitarlos todas las semanas hasta que se convierta en un gran héroe. Sancho le decía a otro que los niños de su tierra, a quienes consideraban que liderarían el futuro, eran los más queridos. Por lo tanto, el futuro del imperio dependía de estos niños. Piggy se despedía diciendo que los visitaría con mucha comida deliciosa. Y así, todos se despedían de los niños. Menos Vikir, quien los observaba desde la distancia. En eso ve a Dolores, y le pregunta si vio a Peri. Dolores no la veía por ningún lado, y era extraño ya que la vio por la mañana. Esto hace que Vikir se asuste, como ni siquiera Dolores conocía su paradero, Vikir estaba suponiendo lo peor. Peri estaba feliz un día anterior, pero ahora estaba sospechando que Quilty le hizo algo. Por la noche, mientras todos dormían, Vikir se dirigió al cuarto edificio de alojamiento del orfanato Indulgentia. Donde estaban los 4 escoltas de Quilty, estos se separaban para realizar sus rondas nocturnas. Y detrás de uno de estos, aparece el sabueso nocturno, pero al darse la vuelta, no había nadie. Pero al volver a mirar hacia adelante, el sabueso estaba frente a él y quería preguntarle por los niños encarcelados que estaban siendo utilizados como presa por el demonio. Pero sin dudarlo, este intenta golpearlo, y al ver que este no tenía ninguna intención de hablar, decide cortarle la cabeza, ya que el sabueso no tenía tiempo para jugar. En eso la cabeza cortada comienza a soltarse, y lo que sostenía en la mano era la tela que llevaba Epebo, dándose cuenta que se estaba disfrazando con una cara falsa. Además, la cara real era de Pietro, o al menos se parecía mucho a él. Antes de regresar, Pietro hablaba a menudo de su hermano menor desaparecido. Dijo que desapareció después de ingresar a un entrenamiento cerrado. Ahora suponía que no fue así, sino que el demonio se lo llevó y lo convirtió en un muerto viviente. Lo que significaba que, el resto de guardaespaldas podrían ser personas que conoció cuando estaban vivos. Sin dudarlo, Vikir se lanza al ataque, pero estos eran rápidos, desapareciendo y reapareciendo delante. Por otro lado, Dolores estaba rezando a Rune, pero a medida que oraba, se le venía a la mente la imagen de Vikir. No entendía por qué seguía pensando en él. Decide retirarse para calmarse, además, Vikir solamente era una buena persona. En eso ve la explosión debido a la pelea de Vikir contra los escoltas del demonio. Dolores reconoce la máscara de la peste, pero no entendía qué hacía el sabueso nocturno en ese lugar. ¿Y por qué estaba luchando contra los guardias de Quilty? Pero comete un error al gritar su nombre, lo que hace que Vikir se dé la vuelta para ver quién era. Esto hace que un ataque perfore su abdomen.
Rápidamente Dolores les pide a los escoltas que se detengan, no sabía por qué estaban peleando, pero si hablaban de esto, lo solucionarían. En eso el sabueso le pide que se haga a un lado, deteniendo las espadas de ambos, una con Belcebú y la otra con su brazo. Rápidamente rompe la espada de uno y le perfora la garganta con Belcebú. El otro intenta aprovechar el momento para golpear a Vikir, pero el movimiento de Vikir era demasiado rápido, cortando ambas cabezas casi al instante. Dolores estaba asustada al ver esta masacre, pero reacciona al recordar que el sabueso nocturno estaba herido y quería ayudarlo a curarse. Pero a Vikir no le importaba esto, ya que podía regenerarse. Además, nunca esperó encontrarse con la Santa Dolores. Entonces ella le pregunta por qué los guardias de Quilty la atacaron, ya que estos claramente debían conocerla. Pero Vikir le pide que mire sus cabezas, le explica que eran muertos vivientes que usan rostros humanos. Dolores no entendía por qué le pasaba esto a las personas que pertenecían a la familia Wabadis, pero el sabueso nocturno le dice que ella debía saberlo mejor que nadie, llegando a deducir que Quilty también era un muerto viviente. Al ver una de las caras, Vikir logra reconocerlo, este era Staffordshire Baskerville, de los Caballeros Pitbull. Cuando Vikir desapareció en el bosque profundo gracias a la defensa de Adolf Morge, este evitó un castigo severo, pero escuchó que ingresó voluntariamente al entrenamiento a puerta cerrada. Y mirando el tatuaje en el cuello del otro chico, suponía que era de la familia Don Quixote. Su hermano Seth también hizo un entrenamiento a puerta cerrada, y todos estos provenían de familias prestigiosas que estaban aisladas de la comunicación con el mundo exterior. Recordando que las trillizas del clan Morge le dijeron que Camus estaba en un entrenamiento a puerta cerrada. En eso alguien usa magia de fuego, explotando el lugar. Vikir logra proteger a Dolores, pero ambos logran reconocer a la mujer. Era Camus Morge, la prometida de Vikir Van Baskerville. Vikir protege a Dolores del fuego, pero ella solo podía pensar en que esta era la segunda vez que el sabueso nocturno la protegía. También se da cuenta que este era un ataque malicioso que no estaba dirigido al sabueso y claramente era un muerto viviente. Vikir no estaba seguro de esto, así que le pregunta cuánto tiempo llevaba esa mujer con Quilty. Dolores tenía entendido que Quilty la contrató recientemente. Y como ella servía a Dios y su oponente era un muerto viviente, no podía quedarse quieta, así que decide ayudar a luchar al sabueso nocturno. Pero este le dice que retroceda, ya que había algo que necesitaba verificar de la mujer. Entonces Dolores insiste en usar al menos magia de recuperación, pero Vikir se niega. Rápidamente la mujer crea varias estacas, todas dirigidas al sabueso. Pero este ataque no representaba ningún peligro para Vikir. La mujer tenía el pelo rojo, largo y liso, con una magia que parecía ser al menos de clase 6 y usaba el elemento fuego. Una persona que podía usar magia hasta ese punto a una edad temprana era rara, incluso dentro de la familia mágica renombrada de Morge. Pero cada ataque que lanzaba era recibida por Vikir, evadiendo solo aquellos ataques que amenazaban su vida. Esto asusta a Dolores, no entendía por qué el sabueso nocturno estaba avanzando sin evadir la mayoría de los ataques. No sabía si esto era parte de su plan, o posiblemente el sabueso conocía a esa maga. Y si la conocía, ¿cuál era su relación? Antes de regresar, se sabía que Camus se llevaba bien con su tío, Adolf Morge. En ese caso, no habría ninguna razón para irse a hacer un entrenamiento a puerta cerrada. Si Vikir no hubiera hecho contacto con ella, si tan solo no la hubiera usado para su plan, Camus Morge estaría a salvo. Pero, debido a las decisiones que tomó y las cosas que llegó a revertir se estaban acumulando. Y el brillante futuro de la heroína Camus Morge estaba desapareciendo. ¿Qué demonios he hecho? Al acercarse lo suficiente, ella intenta usar nuevamente su magia, pero es detenida por la mano de Vikir. Y al poner su mano en su rostro, logra quitarle la máscara que usaba, dándose cuenta que no era la verdadera Camus Morge. Esto broma lo enfurece más, así que decide cortarle la cabeza en el instante. Vikir cae debido al cansancio y las heridas, rápidamente Dolores va a sanar sus heridas, también le pregunta si ella era alguien a quien conocía, pero Vikir solo le dice que afortunadamente era una cara desconocida. Pero ya era hora de moverse, aunque Dolores insiste que debía tratarse las heridas, preguntándole por qué estaba peleando hasta quedar en ese estado.
A lo que el sabueso le dice que lo hacía para cazar a los demonios. Esta respuesta confunde a Dolores, a lo que Vikir le explica que esto era una venganza personal contra los demonios. También recoge las máscaras que llevaban los escoltas de Quilty. Estos emitían una poderosa energía demoníaca, pero solo eran los sacos que usaban los guardias de Quilty. Por eso decide llevárselo para investigarlo más tarde. En eso el cadáver habla, pidiendo que le regrese las máscaras, ya que estas las había tomado prestado de esa mujer, y ésta se pondría furiosa si no los devolvía. También reconoce la máscara de la peste, ya que era el tipo que estaba atacando sus sucursales últimamente. El sabueso lo reconoce como uno de los 10 cadáveres superiores, pero como Dolores estaba a su lado, lo llama Quilty. Ella se asusta al escuchar el nombre, algo que el demonio no esperaba, pero ahora su identidad fue revelada a la santa. Pero ya no importaba, ya que todo su plan funcionó. Por el bien de una gran causa, no tenía más remedio que renunciar a su condición de Quilty, pero Dolores ya debería saber, ya que éste estuvo evitando tocar a la santa por miedo a aumentar la vigilancia de la gente, pero esto ya no hacía falta. Ahora la santa sentiría la verdadera desesperación y el miedo, incluso cuando le quite la piel de la cara. En eso Dolores comienza a rezar, para que los malvados sientan el peso de su karma 2 veces. Atacando al demonio con su luz sagrada. Como este ataque tenía poder divino, el cuerpo termina desapareciendo. Pero su verdadero cuerpo estaba detrás de ellos, deleitándose con la expresión de Dolores, ya que, después de todo, obtener la cara de una santa era muy raro. En eso un ataque perfora el cuerpo del sabueso. Dolores intenta protegerlo, alegando que esto era un acto horrible, ocupar el cuerpo de un sacerdote. Pero Quilty simplemente le dice que él era un demonio. Y como Dolores tenían intenciones de luchar, este le explica que aún ella era una novata inmadura. Creyendo que un espadachín moribundo podía enfrentarlo, claramente solo intentaba actuar con fuerza, pero el miedo era evidente en su rostro. Y no podía engañar a nadie con una cara así. Su expresión hace que Quilty se emocione, al fin, tenía la cara de la santa en sus manos. Pero en un instante, su cabeza es perforada por la espada del sabueso. Había notado algo de este demonio mientras seguía su rastro, era un cobarde que fácilmente sacrificaba a sus subordinados y que nunca peleaba de frente. Por lo que llegó a pensar que no aparecería a menos que fuera herido. Así que simplemente fingió estar herido, ya que, curar heridas como esta no era nada para el sabueso. Preguntando a uno de los 10 cadáveres superiores, cómo estuvo su actuación. Pero este ataque no había funcionado contra el demonio, seguía con vida, pidiendo que lo llame por su nombre, Dantalian. Esto sorprende a Dolores, la cabeza del demonio había sido perforada, pero no estaba muerto. Vikir sabía que este demonio era Dantalian, uno de los 10 cadáveres superiores. Y este lo reconoce, preguntando si fue él quien acabó con la vida de Andromalius. Además, ese rostro era del sacerdote por el que trabajó duro, pero ya no podía usarlo. Dantalian solo confiscaba rostros, podía coleccionar rostros y obtener los recuerdos y la vitalidad de estos. Lo que Vikir acaba de matar era una entidad llamada Quilty. Y era solo uno de los muchos rostros que Dantalian tenía, así que no podría matarlo hasta que mate a todos sus rostros. Pero Vikir estaba dispuesto a acabar con todos. Dolores estaba asustada al ver a la mujer que apareció. Ya que ésta con lágrimas en los ojos rogaba por su vida, no quería morir. Una vez muere, de su cuerpo sale otra persona, este no sabía dónde estaba, y lo que recordaba era que compró pastel para su hija. Pero antes de que continúe, Vikir también termina con su vida. Y de su cuerpo aparece un niño, llorando mientras le decía al sabueso nocturno que era demasiado cruel. Pero Vikir le pide que deje de actuar. Ya que, gracias a su amigo, Andromalius ahora era inmune a sus mentiras. Esto le causa gracia a Dantalian, entonces usando su dedo perfora el brazo del sabueso, infectándolo. Rápidamente Vikir le corta la cabeza, pero de su cuerpo sale otra persona, sonriendo por lo que acababa de suceder. En eso Vikir se siente mareado, y Dolores se asusta al verlo caer. Dantalian le dice que se trataba del trasplante de rostro, plantaba un rostro en el objetivo para mostrar los recuerdos y emociones contenidos en ese rostro.
La persona que tenía ese rostro trasplantado tenía paranoia y esquizofrenia en vida. Era el rostro de un ser humano que acabó con la vida de su propia familia. Los recuerdos de dos humanos estaban chocando en un solo cuerpo. Cuando el trauma del humano y sus recuerdos se mezclen, el ego de Vikir comenzaría a desmoronarse. Pero contrario a sus pensamientos, Vikir se corta el brazo para evitar la infección. Esto asusta a Dolores, pero el sabueso le dice que estaba bien, y aunque estén peleando contra un demonio, él tampoco era un ser humano común y corriente, regenerando todo su brazo. Al ver esto, Dantalian podía entender por qué murió Andromalius. El sabueso tenía una espada que irradiaba energía demoníaca, y posiblemente se trataba de Belcebú. Además, tenía el más alto nivel de aura de graduado. Claramente no era un tipo fácil de enfrentar, entonces, decide cambiar de objetivo, apuntando a Dolores. Pero el sabueso detiene su ataque, algo que le causa gracia a Dantalian. Después de todo, el sabueso iba a proteger a la santa, y ese era su punto débil. Dolores le pide al sabueso que no se preocupe por ella, pero Vikir le dice que no podía perder a una talentosa heroína en ese lugar. Al escuchar sus palabras, Dolores entendía que esta era una pelea cruel y aterradora, y el sabueso nocturno estaba peleando solo hasta ahora. Por eso necesitaba fortalecer su determinación, tenía tanto miedo que no podía dejar de temblar, pero tenía que ayudar al sabueso. Y mientras rezaba, un pequeño rostro se formaba frente a ella. Su voz hace que Dolores recuerda a Quilty, llenándola de terror. Mientras Dantalian seguía atacando al sabueso, lo de recién solo fue un trasplante de rostro de una sola persona, pero ahora le enviaría cientos. Vikir no tenía miedo y estaba decidido a cortar todos sus ataques. Pero de entre todos los rostros, Vikir se asusta al reconocer una en particular. Y era el de su amiga Peri. Ese momento de distracción hace que todos los rostros de Dantalian lo rodeen. Ahora se encontraba en un espacio donde veía a todas las personas que fueron eliminadas por el demonio. Vikir recordaba haber sido absorbido por la habilidad de Dantalian, preguntándose si esto era la habilidad del demonio. Todas esas personas eran las que fueron devoradas por Dantalian. Pero pronto comenzó a sentir la misma incomodidad que causó Dantalian cuando usó el trasplante de rostro. Podía sentir el trauma de todas esas personas y decide al menos tratar de consolarlos en medio de ese tormento. Si aquellos que fueron devorados por Dantalian estaban en ese lugar, también era posible que Peri esté en alguna parte. Pero en este lugar también estaba Dolores, escuchando todos los lamentos y emociones de las personas. Dándose cuenta que estos eran los espíritus vengativos de las personas que fueron devoradas por el demonio. En eso llega Dantalian, preguntando qué le parecía el lugar, explicando que esta era su colección de almas humanas que había devorado hasta ahora. Lo había pensado detenidamente, ya que aborrecía comerse humanos feos. Preguntándole a Dolores si su colección no la dejaba con la boca abierta. Esta era la verdadera forma de Dantalian, el noveno cadáver. Se ubicaba en lo profundo de la puerta de la destrucción, útero de serpiente, enemigo natural de la humanidad. Uno de los 10 desastres conocidos como incomprensibles e imposibles de matar. Dolores no podía entender, ya que incluso los niños del orfanato fueron devorados, ¿cómo podía alguien cometer semejante crimen? Pero el demonio no necesitaba razones para comer, además, él no era el culpable, ya que poseía una indulgencia de la familia Q-Badis. Esta fue idea de los humanos, el pecado podía desaparecer con el dinero. Las ideas humanas siempre emocionaron su cerebro, también sacó de estos la idea de utilizar los orfanatos para abastecerse de alimentos. Simplemente tomó prestado el método de suministro de alimentos de los humanos, ya que estos la usaban para criar ganado y comerlo. Y si era culpable de algo, era porque aprendió mucho de los humanos. Pero Dolores también era una de esas personas dañinas y malvadas, ya que ella tuvo suerte y nació con poderes divinos, pero su interior era débil y fácil de derrumbar, haciéndola inútil y causando molestias a quienes la rodeaban. Y sin ella, habría sido imposible atrapar a ese espadachín en este mundo interior. Todo era gracias a que ella lo detuvo. Para Dantalian siempre era emocionante ver a la santa que no podía decir nada. En su mundo mental, la negatividad de los muertos devoraba a su yo interno.
Tenía muchas ganas de ver la expresión de la santa contaminada por la negación. En eso Dolores le dice que tenía razón, no había nada mal en lo que dijo. La indulgencia dañaba a otras vidas por conveniencia, sus efectos también, ya que ella lo consideraba una debilidad humana que se acumulaba y eventualmente crearían desesperación. Sus palabras hacen que Dantalian se emocione al ver su negatividad. Pero Dolores no se rendiría, creía que los humanos podían ir en una buena dirección desde esa desesperación también era una fortaleza que tenían los humanos. Dantalian se asusta al ver el poder divino de Dolores, ya que pensaba que la santa estaba siendo contaminada, pero era todo lo contrario. Pero gracias al demonio, Dolores ahora estaba segura de lo indecisa que había sido hasta ahora. Tenía miedo de su padre y por eso no podía forzar la abolición de las indulgencias, tanto miedo de los demonios que no pudo ayudar al sabueso nocturno que estaba peleando solo. Ella mejor que nadie sabía lo inútil que había sido. Pero el sabueso se lo había dicho, cuando ella le preguntó por qué Dios eligió a una persona tan débil como ella, incluso si no naciera con poderes divinos, había muchas otras personas con una fe fuerte. Pero a ella le fue concebido el título de santa. En ese entonces, el sabueso le dijo que, el hecho de que sufra y se arrepienta así, podía ser la razón por la que Dios la eligió. Porque aquello que este mundo necesitaba, era algo que brille cuando llegue al lugar más bajo y más feroz. Pero el que realmente peleó ferozmente solo contra los demonios era el sabueso nocturno, por eso Dolores ya no podía dejar que siga peleando solo. Debía hacer todo lo que esté en sus manos para ayudarlo. Al liberar su poder divino, Dantalian no podía dejar que siga usando su poder. Por eso le dice a Dolores que los humanos en ese lugar todavía podían sobrevivir, pero las almas que fueran expulsadas con el poder divino no podrían hacerlo. Pero Dolores no se podía dejar llevar por las palabras del demonio y en medio de su oración siente la mano de un niño. Pero no solo era uno, sino muchas almas quienes le sonreían. Esto hace que Dolores llore, lamentándose por no salvarlos. Por otro lado, Vikir estaba buscando a Peri, hasta que al fin logró encontrarla. Se sienta cerca de ella, y le cuenta que, la razón por la que quería volver a verla. Vikir tenía algo que quería decirle. Toda su vida la dedicaría a la vengarse de los demonios, la razón por la que visitó el orfanato fue simplemente para cazar demonios. Pero nunca pensó en lo que había detrás de esto. Pero al fin lo supo cuando vio su sonrisa. Si su venganza tenía algún significado, era para que las semillas del futuro como Peri puedan vivir en un mundo donde puedan tener una sonrisa. Por eso le agradece por darle sentido a su viaje y lamentaba no haber podido protegerla. En eso se sorprende al escuchar la voz de Peri, quien le dice que Vikir cumplió su promesa de volver a verla. Llorando por el miedo que sentía, pero Vikir la abraza para consolarla, prometiéndole que nunca perdonaría al demonio que la hizo llorar. Desde fuera del orfanato podía verse toda la luz divina de Dolores, incluso Dantalian se asustó por esto. Nunca esperó que la Santa Dolores tuviera tanto poder divino, preguntándose si ella había logrado despertar su verdadero poder. Ella logró purificar el mundo mental y todas las almas que se encontraban en ese lugar. Pero no era solo eso, ahora el sabueso nocturno estaba a su lado. Vikir también se daba cuenta de esto, su aura estaba desbordándose, el poder divino de la Santa Dolores estaba amplificando su aura. Con esto, creía poder alcanzar el séptimo colmillo. Rápidamente saca su espada Belcebú, algo que asusta a Dantalian, pero no era por el arma, sino por su aura. Claramente era el aura de un maestro de la espada. Con una mirada llena de odio, Vikir le advertía a Dantalian, nunca debía pensar que moriría tranquilamente, su muerte estaría lleno de dolor, sufrimiento y miseria. Dolores también podía sentir la tristeza por la pérdida de tantos niños, la ira contra el demonio que hizo tal sacrificio, todas estas emociones eran del sabueso nocturno. Esto hace que recuerde unas palabras del mismísimo Papa. Una santa puede despertar al conocer a su verdadera alma gemela. Por eso, todo el poder divino que poseía, decide enviárselo al sabueso nocturno. Esta era una habilidad que solo ella podía usar, resonancia del alma. Una bendición que maximiza temporalmente las habilidades del objetivo al pasar su poder divino al alma gemela reconocida por la santa, que era el sabueso nocturno. Con esto, The Kirk Van Baskerville ingresó por primera vez al Reino Supremo.
Fue el momento en que despertó por primera vez como maestro de la espada. Al ver todo esto, Dantalian comenzaba a asustarse. Sabía lo que esto significaba. Además, entre los humanos, solo unos pocos elegidos podían alcanzar ese nivel. Incluso si fuera un objetivo de precaución, solo serían los cabezas de familias prestigiosas. Pero, de alguna manera, un niño pudo alcanzar el nivel de un maestro de la espada, alterando el orden del mundo. Mientras pensaba en todas estas cosas, no se percató de que el sabueso nocturno le había cortado la cabeza. Con un solo movimiento de su brazo, hizo que todo el cuerpo de Dantalian fuera mutilado. Solo su cabeza quedaba intacta, pero es rápidamente pisada por el sabueso. Ahora que las almas que recolectó fueron purificadas y desaparecieron, sin caras extras, el demonio ya no tendría medios para pelear. A los ojos del sabueso nocturno, Dantalian ahora era un demonio inútil sin fuerzas para seguir luchando. Dantalian estaba asustado ahora, preguntándose si realmente moriría. Su misión era reunir poder mágico para abrir la puerta al mundo de los demonios. Había pensado que pronto podría conquistar fácilmente el mundo humano. Pero nunca esperó que existiera un humano que interferiría con sus planes. Ahora debía terminar con el tipo que interfería con sus planes, incluso si eso significaba renunciar a su vida. Revelando la cara que estaba guardando. Aún le quedaba una. Su plan era hacerse estallar, para arrastrar al sabueso nocturno con él, junto con todo el orfanato. Dolores podía sentir su peligrosa aura que le hacía hormiguear la piel, preguntando al sabueso qué debía hacer. Si se quedaban viendo, toda la zona desaparecería. Pero el sabueso nocturno le pide que se calme. No tenía que preocuparse por nada, ya que ahora tenía confianza en poder alcanzarlo, el estado que había anhelado toda su vida, ese poder que no pudo alcanzar antes de regresar. Esa espada que le mostró Hugo. Mientras intentaba explotarse, Dantalian pedía a sus hermanos que completen la misión. La era de la destrucción llegaría a este mundo. Si no lo hacía él, definitivamente lo completarían sus hermanos. Pero antes de que sus planes se completen, el sabueso nocturno divide su cabeza en dos. El movimiento de su espada incluso perfora el techo y se expande por el cielo. Esto hace que algunos voluntarios despierten por el temblor. Dolores también podía observar el daño que causó el movimiento de la espada del sabueso nocturno. Incluso Sinclair podía ver desde su dormitorio cómo las nubes se dividieron. Este incidente ocurrió en el orfanato Indulgentia en medio de la noche. Provocó que la capital real se viera sumida en el miedo. Algunos decían que se trataba de otro ataque terrorista en un orfanato de la familia Cubadis. Como el incidente anterior, el sabueso nocturno fue identificado como el culpable y una gran multitud se reunió en el lugar. Muchos nunca llegaron a pensar que el sabueso atacaría el orfanato. Sinclair estaba asustada por este ataque tan cerca de ella, pero Tudor se lamentaba por no despertar a tiempo. Esta era una oportunidad perfecta para atraparlo y demostrar sus cualidades como gran héroe. Pero Sancho estaba algo confundido. Era extraño que no hubiera víctimas en la explosión. También se enteraron que Quilty, el director del orfanato, desapareció esa noche, junto a sus caballeros de escolta. Piggy pensaba que fue víctima del sabueso nocturno y que Dolores debía estar muy desconsolada por esto. El hombre que estaba junto a Dolores escuchó toda la historia de ella. Siempre pensó que Quilty era un tipo con muchas rarezas, pero nunca pensó que fuera un demonio. Y la persona que resolvió ese problema fue el sabueso nocturno. Atacar a cierta parte de la familia Cubadis era un acto imperdonable, pero le resultaba refrescante eliminar las partes podridas de su familia. Pero, aunque todo lo que Dolores le contó fuera verdad, no estaba seguro de que el público en general le creyese. En eso, Dolores se disculpa de antemano por todo lo que sucedería a partir de ese momento. Dirigiéndose a los reporteros, Dolores le dice que los reunió en ese lugar, pero primero agradecería que puedan escuchar su historia. Y de entre sus ropas, saca un libro. Este libro era el que le dio el sabueso nocturno, contenía la verdad sobre la familia Guabadis. Pero dependería de Dolores cómo usarla. Ella decide revelar la verdad. Este libro también contenía el historial de ventas de indulgencias. El remitente era Quilty y el destinatario fue el cardenal Humbert. El vizconde Becoin mató a padres que querían donar su herencia en lugar de pasársela a él.
También robó la herencia después de disfrazar la muerte como un accidente. Todos los pecados eran perdonados con la donación de 1.500 millones de oro. Luego vinieron más revelaciones de varones y comerciantes. Todos estos pecados eran perdonados con donaciones de oro. Muchas personas que escuchaban esto cuestionaban estas cosas, ya que era impensable que vendieran indulgencias a esos monstruos. Claramente debía existir cierto grado de perdón, pero otros no querían creer en las palabras de Dolores, pero al mismo tiempo no podían decir que era mentira. Ella era una santa, ciertamente no mentiría con estas cosas. Así, por un momento más comenzó a leer todas las indulgencias que Quilty hizo. Desde pecados perdonados a evasiones fiscales. Estaba decidida a no parar por el miedo a su padre. Ella quería llegar a ser una persona que no se avergüence. Creía que el pecado era algo que no se podía comprar ni vender con dinero, y que el acto en sí era un insulto a Dios. Jurando en ese lugar que no perdonaría más atrocidades en Wabadis. Desde la distancia, Vikir podía escucharla. Incluso después de su regresión, la mentalidad justa de Dolores no cambiaba. Ahora solo quedaban 8 de los 10 cadáveres superiores. Y mientras se retira, le jura a Peri que al final de su camino, crearía un futuro donde niños como ella puedan vivir con sonrisas en sus rostros. Esperando que ella pueda descansar en paz y que pueda sonreír cómodamente en este nuevo mundo de felicidad. Bueno gente, estamos al día con el manhwa. No se olviden de dar me gusta, comentar y compartir. Gracias por llegar al final del video.